Bueno, hoy el tema que nos ocupa es la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. Vamos a tratar de establecer, vamos a dar un repaso rápido de lo que es la función del riñón. Vamos a ver la fisiopatología, por qué se produce una insuficiencia renal. Vamos a clasificar de acuerdo a los estadios y vamos a tratar de hacer las intervenciones correspondientes de acuerdo a ese estadio, haciendo hincapié en medidas para prevenir la progresión al estadio final de la enfermedad renal crónica. Entonces, esto es un cuadrito fisiológico en donde nos recuerda lo que hace el riñón, digamos. El riñón tiene una función excretora, excreta sustancias endógenas, productos finales del metabolismo, purínico, muscular, nitrogenado, por lo tanto urea, creatinina, ácido úrico, y excreta fármacos. Tiene una función reguladora, es la que nos regula el medio interno básicamente, ¿no? La homeostasis del agua, de los electrolitos, estableciendo la pérdida de lo que haga falta para tratar de mantener la homeostasis. Tiene una función endocrina, en donde cumple el rol de producir eritropoyetina y renina, pero también prostaglandinas, calicreínas, y hace el último paso de hidroxilación de la vitamina D, que también se considera una hormona. Y tiene una función metabólica porque produce amoníaco como metabolito, digamos, que debe ser eliminado, y degrada hormonas como, por ejemplo, la paratormona y la insulina. Entonces, cuando estamos hablando de una insuficiencia renal o de una enfermedad renal crónica, todas estas funciones se van deteriorando, ¿no? Este es un cuadrito que muestra un esquema que lo armó un doctor llamado Ranke, en donde él explica la evolución a la esclerosis glomerular mediante este cuadro de luz. Ustedes recordarán que nosotros tenemos un número de más o menos 2 millones de nefronas entre los dos riñones, que eso permite a los riñones trabajar en un rango de gran facilidad de trabajo, y que recién cuando se disminuye a menos de la mitad de la cantidad de nefronas, comienza a haber deterioro en la función. Entonces, lo que pretende explicar esto es que las situaciones de daño o de agresión al riñón, como puede ser la diabetes, como puede ser, hay un ruido ahí, como puede ser una ingesta proteica muy elevada, como puede ser la hipertensión arterial, como puede ser que haya habido una enfermedad renal que haya llevado a la extirpación de un riñón, o que simplemente estemos envejeciendo, o que haya resecciones totales o parciales de un riñón. Todo eso reduce el número de nefronas, o sea, se va reduciendo por la ablación, pero también en estas situaciones de hipertensión arterial y diabetes tenemos un aumento de la presión y del filtrado glomerular por la presión, por la hiperglucemia, y eso va llevando a que las nefronas se vayan deteriorando y muriendo. Entonces, las nefronas que van quedando tienen que adaptarse y se adaptan a mantener la función. De hecho, pueden mantener la función hasta con un 25% de las nefronas remanentes. Podemos mantener una función dentro de todo todavía aceptable, porque estas nefronas que quedaron se adaptan, se dilatan, se hiperplasian, se hipertrofian, y de esta manera mantienen una estabilidad por un tiempo. Cuando esta situación se mantiene en el tiempo, vamos a tener alteraciones como, por ejemplo, trastornos en la permeabilidad de las membranas basales. Va a haber aumento indiscutido del tránsito de moléculas a través de estas membranas,
y por todo esto se va a ir determinando un daño a las células de toda la nefrona, que va a ir terminando en que tengamos obstrucción de los glomérulos, formación de microaneurismas y microtrombos, que se vaya generando la esclerosis, ¿no?, de toda la estructura, digamos, glomerular y mesangial, y que vaya habiendo una expansión digamos, liberación de sustancias favorecedoras del crecimiento del mesangio, que van a llevar a que se ocluya o se obstruya el glomérulo. Entonces las pocas nefronas que van quedando se empiezan a destruir, se empiezan a morir, y comienzan en ese momento a elevarse los valores de urea y creatinina, que son los que nos van a dar idea de que estamos ante una situación de fallo renal. Repasando las diferentes funciones con respecto al calcio, que es lo que pasa, digamos, en el riñón, dijimos que por un lado hidroxilaba en posición 25 a la vitamina D, y de esta manera la completa, y esta vitamina D va a ir al intestino a favorecer la absorción de calcio desde el intestino. Por otro lado, el riñón cuando comienza a funcionar mal, comienza a retener algunos tóxicos, y estos tóxicos nos generan una resistencia ósea a la vitamina D, ¿no? Otro efecto, digamos, desfavorable. Y por otro lado, y más importante, estos dos, digamos, cuando comienza a disminuir el filtrado glomerular, la función tubular, digamos, comienza a haber una incapacidad de hay un aumento de la reabsorción de fósforo, que tiene que ver con un aumento en la excreción de calcio, ¿no? A eso se le suma que al haber alteración en la regulación del medio interno, se va a generar una acidosis metabólica. La acidosis metabólica, junto con la hiperfosfatemia, nos generan hipocalcemia. La hipocalcemia es un estímulo potente para la secreción de la paratormona. Entonces tenemos aumento de secreción de paratormona, que me lleva a que me saque calcio del hueso para tratar de mantener esta situación. En conclusión, se produce lo que se conoce como hiperparatiroidismo secundario. O sea, aquí no es la hipocalcemia crónica y la hiperfosfatemia lo que generan el estímulo de paratormona para que se genere para tratar de estabilizar o no, levantar la calcemia, lo cual no se logra y el proceso se autoperpetúa. Entonces, tenemos consecuencias. Las consecuencias del déficit de función del riñón son, por un lado, disminución de la absorción intestinal de calcio, porque no tenemos la vitamina D completa para que contribuya a esa función. Por otro lado, tenemos una hipocalcemia, que va a generar un hiperparatiroidismo secundario, que me va a generar mayor descalcificación en los huesos para mantener el calcio. Y por otro lado, cuando tenemos fósforo elevado y calcio que puede llegar a estar elevado, o sea, aquí se habla de producto fosfocálcico, cuando tenemos elevaciones de fósforo muy importantes, comienza a haber este calcio que se liberó de los huesos, comienza a localizarse en otros lugares, en las arterias, en el tejido celular subcutáneo, en la piel, generando una calcificación metastásica que tiene impacto posteriormente en la salud cardiovascular del individuo y en afectaciones de la piel como la calcifilaxis que suele verse. Así que bueno, claramente cuando tenemos una enfermedad renal crónica vamos a tener un hiperparatiroidismo secundario que me va a generar diferentes grados de enfermedad ósea, en donde se describe la osteitis fibrosa, la osteomalacia y la osteoporosis, donde vamos a tener calcificación metastásica que va a favorecer la aparición de enfermedad vascular más severa, y que es muy difícil digamos, que se revierte, se intenta revertir con tratamiento parcialmente. Después tenemos qué pasa con las hormonas. Dijimos que sintetizaba eritropoyetina, entonces la eritropoyetina que se libera en respuesta a
concentraciones de oxígeno en la sangre, no deja de ser producido, se produce en menor cantidad porque estas células capilares se mueren, desaparecen, y cuando tenemos una masa funcional renal del 30%, ya tenemos anemia. Con respecto a la paratormona, dijimos que había una hipocalcemia que generaba mayor liberación y encima tenemos una menor degradación. Entonces, contribuye también el riñón al hiperparatiroidismo secundario que ocurre en la insuficiencia renal. Y por otro lado, la insulina es una hormona que tiene un 50% de depuración por filtrado glomerular. Entonces, lo que ocurre en la medida que va disminuyendo el filtrado glomerular es que aumenta la vida media de la insulina, y eso en un paciente diabético es muy notorio porque comienzan a hacer hipoglucemias reiteradas porque su insulina comienza a estar más tiempo circulando dentro. Entonces, partiendo de alguna de esas alteraciones, digamos, que implican el deterioro de la función del riñón, vamos a definir lo que es la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. Y la vamos a definir por estos criterios, digamos, presencia de al menos durante 3 meses de un filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto por 1,73 metro cuadrado de superficie corporal. Podemos tener previamente una lesión renal que se puede poner de manifiesto por alteraciones histológicas, por biopsia, o por albuminuria, alteraciones de sedimento urinario o técnicas de imágenes. Entonces, podemos decir también que es la falla lenta y progresiva de la función renal, que se produce por la pérdida irreversible del parénquima como consecuencia de múltiples etiologías. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que hay factores de riesgo para desarrollo de esta enfermedad renal. Entonces, factores de susceptibilidad, por ejemplo, la edad avanzada. Vamos a ver que después de los 40 años, naturalmente, vamos deteriorando año a año nuestro filtrado glomerular. Historia familiar de enfermedad renal crónica. Masa renal disminuida, por ejemplo, en una persona nefrectomizada. Y otras cosas como, por ejemplo, bajo peso al nacer, raza negra, la hipertensión arterial, la diabetes, el bajo nivel socioeconómico. Enfermedades que inician el daño renal. Tenemos, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas, como por ejemplo una endocarditis infecciosa, infecciones urinarias, litiasis renal, obstrucción de las vías urinarias, nefrotóxicos, y aquí tienen muchísima importancia los AINES, la hipertensión arterial y la diabetes como iniciadores del daño renal. Una vez que el daño ha empezado, vamos a ver que tenemos factores de progresión que nosotros debemos tratar para evitar que la enfermedad progrese, porque siempre es mejor detenerla en alguna etapa en donde no requiera tratamiento sustitutivo. Entonces, estos factores de progresión son la proteinuria persistente, que tiene un tratamiento específico, la hipertensión arterial no controlada, que se puede controlar, la diabetes mal controlada, que se puede controlar, el tabaquismo, la dislipemia, la anemia, la enfermedad cardiovascular y la obesidad. La enfermedad cardiovascular al punto de que, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, se habla de un síndrome cardiorrenal como secundario a un tratamiento inapropiado de la insuficiencia cardíaca o una enfermedad cardíaca que evoluciona, digamos, desfavorablemente. Y después tenemos ya en pacientes que están en la etapa final, digamos, de la enfermedad renal, situaciones que incrementan la morbimortalidad. Una es una medida de tratamiento sustitutivo, digamos. El KTB es una medida valga la redundancia, de la efectividad o de la medición de la diálisis, y que tiene que tener, digamos, que hay valores que son los deseables, y que cuando eso está por debajo de lo normal, significa una diálisis de mala calidad con persistencia de productos que deben ser eliminados del cuerpo. Y los otros elementos serían un acceso vascular no definitivo,
Normalmente un paciente que está en enfermedad renal en diálisis tiene que tener un acceso permanente para dializar, no un catéter, por ejemplo. La presencia de anemia que no recupera con las medidas habituales, de desnutrición y hipoalbuminemia, y que llegue muy tarde a nefrología, o sea, que llegue ya cuando está muy deteriorado por la insuficiencia renal. Entonces, la enfermedad renal crónica debe buscarse en estas situaciones, digamos, en pacientes hipertensos, diabéticos, que tengan enfermedad cardiovascular establecida, mayores de 60 años, mayores de obesidad grado 2, familiares en primer grado con enfermedades renales conocidas, pacientes que toman fármacos nefrotóxicos, pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, que han tenido una insuficiencia renal aguda o infecciones crónicas de enfermedades autoinmunes. En estos pacientes se impone la búsqueda, o sea, con una periodicidad establecida, de la función renal para ver si es que no hay deterioro de la misma. Entonces, el filtrado glomerular se puede estimar por fórmulas, se puede medir, y bueno, y tiene sus ventajas y desventajas cada una. Si queremos hacer estimación por fórmulas, partimos de una fórmula que necesita creatinina y después otros componentes, como por ejemplo, algunos piden edad, otros piden peso, otros piden albúmina. Entonces, dependiendo las fórmulas que se han establecido, como las fórmulas, la que más se utiliza actualmente es la seca de EPI, ya las voy a mostrar. Son fórmulas que uno puede acceder rápidamente a un calculador en los teléfonos y hace el cálculo, porque son fórmulas por ahí media complejas de hacerlas. La Cockcroft-Gaul fue la que usamos durante mucho tiempo para estimar filtrado glomerular, pero ahora se ha visto superada en exactitud por estas otras, la MDR4, pero fundamentalmente la seca de EPI. O sea que solo la medición de la creatinina no da. Podemos pedir el clearance de creatinina, o sea, le hacemos juntar la orina de 24 horas y se hace la medición. El tema es que aquí tenemos una sobreestimación del filtrado, porque acuérdense que la creatinina filtra libremente en el glomérulo, posteriormente hay algo de reabsorción, pero también hay secreción a nivel de los túbulos. Entonces se secreta y eso genera una sobreestimación del filtrado. Entonces, hay que hacer medición de clearance, sí, porque está visto que es más confiable en estas situaciones, en pacientes desnutridos o en pacientes obesos, en pacientes que hacen dietas especiales, en los que tienen la masa muscular deplesionada, en las hepatopatías, en las embarazadas, en la insuficiencia renal aguda y para el estudio de los donantes de riñón. En esos casos se recomienda hacer el clearance de creatinina medido. Y estas son las fórmulas. Fíjense que esta, la seca de EPI, que es la que más se usa, es bastante engorrosa y no nos vamos a acordar. Pero ustedes ponen el cálculo, piden clearance de creatinina en el Google y le aparecen una serie de páginas que tienen los calculadores de estas fórmulas y simplemente es poner los datos. Entonces, fíjense, acá pide creatinina y pide edad del paciente y sexo, y con eso se estima, digamos, el filtrado. La de Cockcroft-Gaul es la que usamos durante mucho tiempo, que es esta, y la MDR es esta, también me pide creatinina, edad, sexo, y con eso se hace la estimación. Actualmente entonces no hace falta saber las fórmulas, sino saber dónde encontrarlas para hacer el cálculo. La otra cosa que se debe pedir para la evaluación es la albuminuria. Las dos cosas son necesarias, el filtrado glomerular y la albuminuria. La albuminuria tiene muchos datos, nos ofrece muchos datos importantes.
Nos indica lesión renal porque claramente se está perdiendo albúmina por el glomérulo, pero nos indica daño sistémico, es un marcador de riesgo riesgo cardiovascular. Entonces, un paciente que tenga una albuminuria alta tiene riesgo mayor de padecer un evento cardiovascular. Entonces, pero también es un factor de riesgo para la progresión de la enfermedad renal, para el pronóstico. Y sí es importante tener en cuenta que no hacemos diagnóstico con una sola albuminuria, sino que tienen que ser 2 a lo largo de 6 meses que nos den positivas, con algunas consideraciones. Por ejemplo, que el paciente no esté con fiebre cuando toma la muestra, cuando realiza la toma de la muestra, que no haya hecho ejercicio físico intenso, que no esté tomando antiinflamatorios no esteroides, para no alterar la prueba. Otra cosa que pedimos es un sedimento urinario. Entonces, la presencia de hematuria o leucocituria durante más de 3 meses, descartada de infección o lesiones en la vía urinaria, es sugestiva de lesión renal. Y la otra cosa es la ecografía. La ecografía evalúa las características del riñón, la relación entre la corteza y la médula, si hay lesiones como quistes, piedras, deformidades, dobles sistemas pieloscaliciales, etc. Cuando nos vamos a fijar por qué las personas terminan con insuficiencia renal crónica, vamos a ver que la diabetes mellitus se lleva un porcentaje alto, le sigue la presión arterial, las enfermedades glomerulares, los quistes renales, la uropatía obstructiva, y entran otras con un 18%, como infecciones y otro tipo de afección. Con respecto a la diabetes en el mundo es la primera causa de ingreso a diálisis. Vamos a ver que más o menos un 30% de los diabéticos tipo 1 va a desarrollar una nefropatía diabética que puede terminar en enfermedad renal crónica, y que aproximadamente un 10% de los diabéticos tipo 2 va a tener la misma evolución. Cuando aparece, vamos a de alguna manera dividir en 3 etapas. Una etapa incipiente en donde tenemos albuminuria, pero con el filtrado glomerular todavía normal. Una parte de síndrome nefrótico, en donde vamos a tener función renal normal, pero pérdida proteica de más de 3 gramos de proteína 24 horas por día. Y una etapa urémica, ¿no? En la etapa urémica ya estamos entrando en una situación en donde el paciente va a requerir un tratamiento sustitutivo. En la fase clínica tenemos una primera etapa hasta clearance de más de 50 mililitros, en donde el paciente no tiene síntomas por la enfermedad renal, pero en el estadio avanzado, cuando ya tenemos un clearance de creatinina por debajo de 50, ya van a comenzar a aparecer las manifestaciones relacionadas con la enfermedad renal crónica. La nefropatía diabética se busca anualmente con un dosaje de albuminuria, y si es positiva y a los 6 meses vuelve a dar positiva, debe comenzar el tratamiento preventivo con enalapril, que revierte la proteinuria en estadios iniciales. Después tenemos a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una causa importante de enfermedad renal, y digamos, hace falta que, y fíjense que tiene un montón de problemas que vemos cotidianamente, digamos. La hipertensión arterial en la población hay alrededor de, en realidad, más de 30, 34, 36% de prevalencia. Es una causa importantísima de consultas médicas, es una causa importante de daño, digamos, cardiovascular, renal, que con el tiempo, a los 15 años, vamos a tener siempre afectación renal hasta en un 70%.
40% afectación renal, 30% afectación retinal, y necesitamos, por lo tanto, sabiendo que es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica, hacer un tratamiento correcto, digamos. Y el tratamiento correcto, actualmente esto ha modificado un poquito, pero el objetivo terapéutico es que siempre el paciente que tenga un daño renal esté con 13,8 o menos de presión, digamos, ¿no? En el diabético, lo que necesitamos es presión arterial controlada, enalapril, dieta normoproteica, y bueno, y controles anuales de la situación. Entonces, hablamos de uremia cuando tenemos síntomas, debido a las complicaciones y a los fenómenos metabólicos asociados al tratamiento de la misma. La uremia en sí va a depender de una serie de cosas, de toxinas, sustancias que normalmente se eliminan por el riñón y no lo hacen. El ejemplo medido es la creatinina, pero hay un montón de otras sustancias que no se miden, que se limpian con la diálisis y que son las toxinas urémicas. Hay deficiencia de sustancias, dijimos que hay deficiencia de calcio, hay probablemente deficiencia de eritropoyetina. Hay trastornos hidroelectrolíticos, entonces tenemos alteraciones del potasio, del sodio, del calcio, del fósforo, y hay, si es que no había de antes, desarrollo de hipertensión arterial. La uremia tiene una serie de manifestaciones, o tal vez lo primero que se manifiesta es el cambio en las características de la piel, digamos, donde la piel queda seca, queda friable, queda delgadita, tiende a cambiar de coloración y deja como una especie de polvito cuando uno se levanta de la cama, que se conoce con el nombre de escarcha urémica. También hay alteraciones neuropsiquiátricas y neurológicas, entonces tenemos somnolencia, malestar, deterioro cognitivo, insomnio, temblores, dolor en los miembros inferiores, que son debidos a estas toxinas urémicas. A nivel cardiovascular, podemos encontrar como una consecuencia de lenta evolución la aterosclerosis, con soplos a nivel de las arterias, pero más común es encontrar pericarditis, evidenciada por un frote pericárdico, y hipertensión arterial de difícil manejo. Una de las cosas que también aparece pronto en el comienzo de la uremia es el malestar gastrointestinal matinal. Estos pacientes se levantan con náuseas y vómitos. Después, con el transcurso del día, se acomodan un poquito hasta que cuando tienen menos de 30 mililitros de clíren ya tienen manifestación, tienen anorexia, ya tienen otros componentes, digamos, además de las náuseas y vómitos. A nivel pulmonar, lo que uno suele ver es una especie de edema pulmonar causado por la acumulación por la circulación de toxinas urémicas, lo que va a dar dificultad respiratoria, y por la acidosis que acompaña al cuadro, va a haber dolor torácico tipo puntada de costado por la inflamación de la serosa pleural. Dentro de lo hematológico es la anemia, pero también hay un trastorno cualitativo de la función plaquetaria. Entonces, uno puede pedir un coagulograma y está todo bien, pero resulta que el paciente tiene sangrado, tiene equimosis, y eso es porque la función plaquetaria está deteriorada. Y la osteodistrofia, bueno, es difícil que entre con algún trastorno por osteodistrofia, pero por lo menos para ingreso a diálisis. Pero podemos tener osteoitis fibrosa, osteoporosis, enfermedad ósea dinámica, como enfermedades relacionadas con la uremia por el deterioro del metabolismo cálcico. Dentro de los trastornos hidroelectrolíticos, la hiperpotasemia, la hiponatremia, la acidosis metabólica, la hipocalcemia, cada uno de ellos tiene un tratamiento particular. Las tres primeras por ahí uno puede solucionar con diálisis. La hipocalcemia, uno de los pilares del tratamiento es la buena diálisis, pero también hay que hacer el agregado de calcio y eventualmente ver si no necesita vitamina D o otra medicación.
Eh, la anomalía, los pacientes renales crónicos mueren por enfermedades cardiovasculares. Mueren por infarto de miocardio, por arritmia, por hipertensión arterial no controlada. Entonces, estos pacientes tienen un alto riesgo de padecer la enfermedad cardiovascular. Se describe también una pericarditis que se ve porque el paciente se queja de dolor y uno lo oculta y encuentra un frote pericárdico, digamos. En algunos casos, este frote pericárdico puede evolucionar hacia un derrame pericárdico. El derrame pericárdico, de hecho, se ve muchas veces cuando el paciente inicia la diálisis, porque se produce un sangrado en el pericardio y se produce una pericarditis sanguinolenta. La pericarditis, como les dije, puede ser urémica antes de que se dialice. Intradiálisis, porque tiene que ver con administración de heparina, por lo tanto sangrado, mala calidad de diálisis, infecciones, y puede complicarse. No es tan común de verlo, pero entonces podemos diferenciar la pericarditis antes de la diálisis y la que está ya del paciente que ya está en diálisis. Entonces, antes de iniciar la diálisis, tiene dolor, frote, fiebre, alteración inexplicada de la frecuencia respiratoria, confusión mental, y se hace el diagnóstico por el frote y, bueno, y eventualmente por el ecocardio. Y durante la diálisis va a tener el paciente, además del dolor, va a tener tos y disnea, porque va a estar contaminado seguramente, digamos, porque vamos a tener líquido, y ese líquido con mucha frecuencia puede tener infección, digamos. Y el paciente lo que va a tener va a ser, en la radiografía de tórax, una cardiomegalia. Va a tolerar mal la diálisis, habitualmente se hipotensa, hay que, digamos, suspender la diálisis, o sea, no tolera que se le saque líquido, y eso se soluciona dializándole más de seguido, descartando que no haya infección y controlando que no haya otras complicaciones, como por ejemplo arritmias o infecciones en el saco pericárdico. Con respecto a lo neurológico, está la encefalopatía urémica, es una encefalopatía en menos, que puede variar desde una anorexia o pérdida del sueño o de la atención hasta el coma urémico, que sería el estadio más avanzado. La neuropatía urémica es una neuropatía prácticamente indistinguible de la neuropatía que da la diabetes. Se comporta como una neuropatía periférica, dictal, simétrica, en calcetín o en bota. Y el paciente además del dolor y del cansancio y la pérdida de fuerza, tiene una sensación de inquietud permanente, digamos, que las piernas, que tiene que estar moviendo permanentemente las piernas. En la piel, la cerosis es lo más común, la descamación furfurácea que se describe de la piel del urémico, pero también hay porfiria cutánea, alteración del pelo, una alteración en las uñas que es muy característica, una discromía en mitad y mitad, en donde las uñas ocupan la mitad de la uña está ocupada por la lúnula y la otra mitad por digamos, color rosado normal. Con el tiempo van a tener pérdida de vello y puede haber necrosis cutánea. La necrosis cutánea en general se debe a acumulación de calcio, a calcifilaxis en la piel. Entonces, la enfermedad renal tiende a progresar cuando hay algunas de estas cosas no controladas, ¿no? Enfermedad que está con actividad pero no está tratada, no está dando síntomas, hipertensión que no está en objetivo,
alteraciones obstructivas de la vía urinaria, infecciones, el uso de nefrotoxinas, disminución, congénita del número de nefronas o adquirida por una ablación, dieta alta en proteínas, diabetes, corticoides, embarazo, proteinuria nefrótica, son situaciones que van a llevar a la progresión de esta enfermedad. Entonces importa intentar detectar estos pacientes, evitar que lleguen a la etapa final que requieren un tratamiento complejo, costoso y más, y si no se puede, por lo menos retrasar la progresión, cosa de que demoren más. Entrando en lo que son terminologías, les suelo mencionar siempre este cuadrito para que ustedes recuerden que cómo va cambiando, digamos, la importancia de la creatinina sérica y de la curva de filtrado glomerular. Entonces, fíjense ustedes que cuando tenemos una creatinina normal 1, nuestro filtrado glomerular está normal, pero que cuando empezamos a subir la creatinina, fíjense cómo rápidamente disminuye el filtrado glomerular. Y esto es un dato importante, porque nosotros podemos ver un laboratorio que tenga 1,6 de creatinina. Y uno diría, bueno, está bien. No. 1,6 de creatinina significa que ya está aquí, que ya está con una enfermedad renal crónica, porque habíamos dicho que es menos de 60 mililitros minuto. Entonces, el rango de normalidad es amplio, pero con muy discretas elevaciones de creatinina, comienzan a elevarse bruscamente, o a disminuir sería el filtrado glomerular. Entonces, con una creatinina de 1, nuestro filtrado glomerular está entre 80 y 120. Con una creatinina de 2, el filtrado glomerular ya está en 25. Con una creatinina de 3, está en 20. Y si vamos a una creatinina de 5, ya está en menos de 10 y ya necesita iniciar diálisis. Esto no es para que se estudien la fórmula, si quieren la repasan, pero tengan en cuenta que muy pequeñas elevaciones de creatinina me están indicando disminuciones muy importantes del filtrado glomerular. Y eso es lo que uno debe tener en cuenta. Entonces, a ver dónde está acá. En los últimos años se han hecho una pregunta. Sí. La indicación de diálisis entonces sería para una creatinina de 5 o filtrado de 10. Generalmente la indicación de diálisis en crónicos es cuando llegamos a 15 o menos de clearance de creatinina. Ya llegamos a la clasificación y ahí vas a ver. Gracias. Entonces, hace unos pocos años se establecieron se modificó un poquito lo que ya se sabía, pero se tuvo en cuenta para estimar el grado de enfermedad renal crónica 2 cosas. Por un lado, el grado de filtrado glomerular y por otro lado, el nivel de albuminuria. Entonces, grado 1 de filtrado glomerular, más de 90 mililitros de clearance de creatinina, y esto nos habla de función renal normal. Filtrado normal, por ahora. G2 sería estadio 2. Tenemos el clearance entre 60 y 89. Hay una leve reducción, pero todavía no estamos hablando de enfermedad renal. En el G3 comenzamos a hablar de enfermedad renal crónica. Entonces, el G3A es cuando el clearance está entre menos de 60 y hasta 45, y el G3B es cuando está entre 44, o sea, menos de 45 y 30. Aquí ya estamos hablando de moderado o severamente reducido, y es aquí, en el G3B, que comienzan a aparecer la mayoría de los síntomas urémicos. Aquí empiezan las náuseas, la anemia, el mal control de la presión, los calambres por hipocalcemia ya pueden comenzar acá. El G4
continúa, eso se hace más evidente, ya estamos con un clearance entre 15 y 29, severamente reducido, y menos de 5, menos de 15 de clearance, ya estamos hablando del fallo renal terminal, y este sí, sin duda, necesita diálisis. Pero bueno, pusieron a la albuminuria, entonces la albuminuria la pusieron como A1, A2 y A3. A1 la que tiene menos de 30, A2 la que tiene hasta 300 y A3 la que tiene más de 300. Entonces ven ustedes acá una clasificación en donde se valora el pronóstico. Entonces, un paciente que tenga G1 y A1 está perfectamente bien. Ahora, un paciente que tenga A3 y G1 me indica que acá hay una albuminuria que me está determinando un factor de progresión severo de la enfermedad renal, ¿no? Un paciente no tiene albuminuria, pero tiene G5, o sea, menos de 15, y tiene criterios para ingresar a diálisis. Es una clasificación que da más acerca del pronóstico, digamos, basándonos en esas dos cosas. A partir de ahí, esto es lo mismo, o sea, la misma cosa, solo que en donde estamos, fíjense acá el verde sería el que está bien, hasta aquí todavía estamos bien, no tenemos enfermedad renal crónica. En el que tiene proteinuria, albuminuria entre 300 y entre 30 y 300, ya estamos hablando de que algo está pasando en el nivel de riñón, entonces es un riesgo leve a moderado, y el que tiene ya una albuminuria masiva de más de 300 miligramos, tiene algún problema más serio. Entonces, de acuerdo al color, uno puede establecer el pronóstico. Esto tiene un buen pronóstico, esto tiene un pronóstico relativamente bueno, estos ya son regular y estos son malos, ¿no? Entonces, normalmente, a partir de los 40 años, comenzamos a disminuir nuestro filtrado glomerular. 1 mililitro por minuto por año. Entonces, si a los 40 años tenemos 60 de clearance de creatinina, a los 60 años vamos a tener 40, si no hubo ninguna noxa que haya aparecido en ese tiempo, ¿no? Y decimos que hay una progresión de enfermedad renal crónica cuando esta progresión es de 5 mililitros por año o de 10 mililitros en 5 años, ¿no? Lo normal es esto. Esto nos pasa a cualquiera de nosotros y les va a pasar a ustedes una vez que lleguen a los 40 años. Esto es lo que me indica que está progresando la enfermedad y que probablemente termine en un estadio final de enfermedad renal crónica. Más de 5 mililitros minuto, más de 10 mililitros minuto cada 5 años. Entonces, de acuerdo a estos valores, tenemos que tener claro cuándo vamos a derivar a los pacientes al nefrólogo, al especialista nefrólogo. Entonces, vamos a derivar a los que tengan un filtrado menos de 30, o sea, sería un G4, excepto, fíjense, los de que tengan más de 80 años y que no tengan progresión de la enfermedad renal o que tengan una albuminuria menos de 300 miligramos. Y si tenemos en cuenta la albuminuria, le vamos a mandar al nefrólogo a los que tienen más de 300 miligramos de albuminuria en orina de 24 horas, que es exactamente igual a 300 miligramos de albuminuria sobre gramos de creatinina en orina. Entonces, en estas situaciones, se debe derivar al nefrólogo al paciente. También puede ser, por ejemplo, que tengamos un deterioro del filtrado glomerular del más del 25% en un mes, que tengamos la progresión, como dijimos, más de 5 mililitros minuto año, que tengamos una hipertensión refractaria al tratamiento con 3 fármacos que estén a dosis plena, que tengamos una alteración en el potasio que no podamos corregir, que tengamos anemia, anemia a la cual ya le hemos pasado hierro y hemos mejorado, por lo tanto, su
contenido de hierro corporal. Y debe darnos alarma cuando tenemos una hematuria que no tiene proteinuria y cuando hay un incremento del 25%, o sea, un decremento sería de más del 25% en un mes del filtrado glomerular o un incremento de la creatinina de más del 25% en un mes, descartando factores exógenos, como por ejemplo infección, cosas digamos que pueden estar agrediendo al enfermo. Entonces, de acuerdo al estadio G1, 2, 3, 4, 5, uno debería plantearse una estrategia de seguimiento. Para el estadio G1 hay que intentar diagnóstico, tratar las comorbilidades, enlentecer y reducir el riesgo cardiovascular. En el estadio 2 dijimos, estábamos con el clearance entre 89 y 60, tenemos que estimar la progresión, lo hacemos pidiendo cada 3 meses o menos incluso un clearance de creatinina. En el estadio 3, que ya tenemos un clearance por debajo de 50, vamos a empezar a tratar las complicaciones. Aquí sería el 3A y el 3B, y en el estadio ya al final la terapia de reemplazo, ¿no? Sería equivalente a esto que vemos acá, ¿no? Entonces aquí simplemente detectar, acá en el G2 buscamos estimar la progresión, aquí ya empezamos a tratar las comorbilidades, aquí ya preparamos para diálisis y acá ya lo entramos a diálisis. Entonces se recomienda iniciar diálisis con clearance de 10 mililitros en los pacientes no diabéticos y en los diabéticos un clearance un poquito más alto, 15, pero en general si tiene buena diuresis se lo mantiene sin diálisis todo, hasta que no se pueda sostener más porque el paciente ya no puede comer y demás. Entonces, inicio de diálisis, clearance menor a 10 en los no diabéticos, menor a 15 en diabéticos, que haya hecho una pericardite urémica, que no estemos pudiendo controlar la presión ni la insuficiencia cardíaca, que esté desnutrido, que esté en coma, que tenga náuseas y vómitos persistentes que no le dejan alimentarse. Cuando tenemos entonces el síndrome urémico, que comienzan a aparecer los síntomas, dijimos, con clearance alrededor de 30, hay que ver el tema del calcio y del fósforo, hay que ver muy bien lo de la presión, lo de la anemia, lo de la dieta, de los accesos venosos. Se recomienda en general que si tenemos un paciente que tiene una enfermedad renal y la estamos controlando, que ya cuidemos desde antes sus brazos, sobre todo dejemos uno que tenga buenas venas, para si la enfermedad progresa tener como para hacerle el acceso venoso para el hemodiálisis. Y la otra cosa es que todo paciente que va a iniciar un plan de hemodiálisis por protocolo necesita tener la vacunación antihepatitis B. ¿Cómo manejamos la presión? La hipertensión se debe a activación del sistema renina-angiotensina, a sobreactividad simpática, a desequilibrio entre los factores constrictores y vasodilatadores, ahí predominan los constrictores. También el uso de eritropoyetina puede llevar a hipertensión arterial y el hiperparatiroidismo, por efecto directo de la PTH, puede generar hipertensión arterial y del calcio. Entonces, la primera indicación sería el IECA, tener cuidado, hay que tener cuidado de lograr objetivos útiles de presión arterial. Entonces, lo que queremos es que la presión esté en 13,8, que la proteinuria se reduzca lo más posible, o por lo menos un 50% de lo inicial. Ustedes ya saben que en los pacientes que tienen una enfermedad renal, sobre todo si hay posible compromiso vascular, podemos tener un efecto, una elevación brusca de la creatinina y del potasio con el uso de los IECA si hay obstrucción unilateral de arterias renales.
Manejo de la anemia. La anemia se debe manejar, se debe considerar que la anemia es multifactorial, porque el paciente ya venía comiendo mal, con intolerancia digestiva, con vómitos, y encima el déficit de eritropoyetina. Entonces, antes de empezar a solicitar o indicar EPO de eritropoyetina en un paciente renal, hay que fijarse cómo está su perfil férrico, entonces si está la ferremia, la transferrina, porcentaje de saturación, si está bien, y hay que hacer una suplementación o por lo menos un dosaje previo de ácido fólico y vitamina B2. Cuando todo eso está normal, o sea, hierro, vitamina B12 y folatos normales, ahí recién, si no logramos una recuperación de la anemia, indicamos la eritropoyetina. La eritropoyetina se le debe dar para tener un hematocrito más o menos de 30 a 32%. Con eso es suficiente. ¿Eh? No hace falta que llegue a un hematocrito normal. Y también hay que tener en cuenta el hemograma inicial. La anemia que da una enfermedad renal crónica es una anemia moderada. Nos va a llevar a una hemoglobina de 7, de 8 más o menos, digamos, difícilmente sea menos. Si baja menos, hay que buscar otra causa, o está perdiendo sangre, o tiene alguna otra cosa. ¿No? Pero en general ese sería el camino, digamos. Primero me fijo que el hierro esté bien, los suplementos, si veo que hay pérdidas, que pierde por algún lado, veo cómo solucionar. Agrego vitamina B12 y ácido fólico, y una vez que yo sé que todo eso está bien, recién inicio la eritropoyetina. Si no, no va a funcionar la eritropoyetina, porque sin los nutrientes, sin los nutrientes o las sustancias elementales para formar glóbulo rojo, por más eritropoyetina que haya, no se va a formar. Hay que tener cuidado con la eritropoyetina, que sube la presión. Entonces, si hay, digamos, elevación de presión, hay que manejarla con medicación, y hay que tratar en lo posible de manejarse con un hematocrito que no supere, digamos, como les dije, 11, 12 como máximo de hemoglobina. Con eso ya es suficiente. Metabolismo del calcio. Aquí dijimos que teníamos varias cosas que estaban mal. La falta de hidroxilación en posición 25 de la vitamina D, la deficiencia de vitamina D, o sea, del dihidrocolecalciferol, la resistencia ósea a la paratormona, la proliferación de células paratiroideas, o sea, hiperparatiroidismo, la hipocalcemia por falta de absorción intestinal, y todo eso lleva a que tengamos que nosotros actuar para evitar sobre todo la hipocalcemia y la hiperfosfatemia. Entonces, ¿cómo se trata esto? Primero, fíjense, etapa precoz, creatinina 2 miligramos mililitro, en 2 miligramos litro, habíamos dicho que ahí estamos alrededor de un clearance de 40 mililitros minuto. Lo primero que hay que hacer es restringir el fósforo de la comida. Restringiendo el fósforo, podemos lograr un menor estímulo podemos lograr que el riñón funcione mejor, que excrete el fósforo y que retenga calcio. Entonces, esto se logra con la nutricionista, que le vamos a pedir que nos haga una dieta con bajo contenido en fósforo. Vamos a utilizar también calcio. El calcio, dependiendo en el horario en que le usemos, va a servir para quelar el fósforo. Entonces, si se lo damos con las comidas, acuérdense que el fósforo hay en todo lo que sea carne, en los lácteos, en el queso. Entonces, se restringen esos alimentos, y aún así se les da con la comida 1 o 2 comprimidos de carbonato de calcio, que son para quelar en el tubo digestivo el fósforo y que se elimine por la materia fecal. Si además el paciente tiene hipocalcemia, lo que hay que hacer es darle calcio fuera de las comidas, o sea, por lo menos 2 horas alejado de las comidas, para lograr que haya una elevación de la calcemia en este paciente. En algunas situaciones, dependiendo del valor de paratormona, le vamos a dar calcitriol. El calcitriol es la vitamina D completa, ¿no? Que vienen comprimidos. Entonces, si tenemos una paratormona que está elevada, no mucho,
está a menos de 500 en general, le vamos a dar calcitriol. Y si no, hay otros mecanismos, como por ejemplo, otros fármacos como el Cinacalcet, que lo que hace es, el Cinacalcet es un fármaco que bloquea el receptor de calcio a nivel de la glándula paratiroides. Entonces, la glándula sensa como que hay calcio, entonces no libera paratormona, ¿no? Generalmente se usa ya en estadios cuando el paciente ya está en diálisis. ¿Cómo manejamos la dieta? Se trata en lo posible de que el paciente esté con el peso lo más cercano al normal, ¿no? Hay que ofrecer, digamos, una dieta normoproteica. Fíjense que estamos hablando de 0,8 a 1 gramo de proteínas, de gramos kilo de proteínas, que cuando el paciente comienza a dializar se sube a 1,1 o a 1,2 gramos por kilo de proteínas. Hay que tener cuidado con el sodio y los líquidos para evitar sobrecargas de volumen. Y por ahí necesitamos la colaboración de un nutricionista para que nos ayude. El paciente entra en deterioro nutricional porque no come, porque no tiene hambre, porque lo que más asco le da de los alimentos es justamente la carne, entonces no consume carne, y frecuentemente comienza a comer y le vienen náuseas y vómitos. Eso, si no se puede solucionar de otra manera, tiene que comenzar a dializar. Entonces, antes de la diálisis, ¿cómo controlamos a estos pacientes? Cada 3 meses, más o menos, a partir de la etapa 3, tenemos que pedirle un control médico, obviamente, con un laboratorio que tiene que tener hemograma, glucosa, creatinina, urea, sodio, potasio, calcio, fósforo, albúmina, colesterol, y hacer el cálculo por una de las fórmulas que vimos hace un rato del clearance calculado de creatinina. Si está disponible, lo que tenemos que hacer es el dosaje de la relación albúmina-creatinina urinaria, ¿no? Que se toma con una muestra de orina, una primera muestra de la mañana. Hay que pedir un sedimento urinario, porque el sedimento me puede indicar cilindruria, hematuria, leucocituria, y eso es un dato a tener en cuenta para la evaluación. Y sobre todo porque estos pacientes, uno de las condiciones que aceleran la progresión del deterioro renal son las infecciones urinarias. Entonces se le debe pedir el sedimento para ver si es que no existe sedimento compatible con infección y tratarlo. Hay que evitar los nefrotóxicos, hay que evitar uso de fármacos que puedan dar hiperpotasemia, hay que evitar el uso de algunos antibióticos que pueden generar daño tubular, hay que evitar el uso de los AINES y y ajustar los fármacos de acuerdo al filtrado glomerular. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo medicar, por ejemplo, una neumonía con ampicilina sulbactam en un paciente que tiene un clearance de 90 mililitros minuto que en uno que tiene 20 mililitros minuto. Se debe ajustar la dosis a la función renal. Eso es válido para un montón de fármacos, los antibióticos en primer lugar, pero también hay otros fármacos que hay que tener cuidado con eso. Acá particularmente se pone, por ejemplo, la metformina, que cuando tiene un clearance por debajo de 50 se le baja la mitad, y cuando tiene menos de 30 directamente se debe retirar, no se debe usar más. Evitar todo lo que sea estudio contrastado, y el seguimiento, que es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, hay que pedir, no les he puesto acá, pero hay que pedir una ecografía. La ecografía nos permite evaluar el tamaño del riñón, la presencia de quistes, la presencia de piedras, la relación entre la corteza y la médula, que me da idea de funcionamiento.
si hay o no dilatación de la vía urinaria, o sea que la ecografía es muy útil en el seguimiento de un paciente renal crónico. Entonces, resumiendo, podemos tratar de determinar tamaño renal con la ecografía, estimar el filtrado glomerular con el laboratorio y pedir la albuminuria. Entonces, si el tamaño es normal, la creatininuria la albuminuria menor de 300, la presión está normal y el LDL está debajo de 100, controles rutinarios cada 3 meses. Si hay alteraciones, hay que hacer ajustes. Entonces, optimizar el tratamiento de la presión, poner la estatina para el colesterol, y hay que considerar el agregado de los IECA para disminuir la proteinuria, de los quelates del fósforo y de la vitamina D para contrarrestar para, digamos, controlar mejor la situación. Y en este caso se vuelve a controlar al mes, y si se logró los objetivos, se vuelve al control cada 3 meses. Cuando no tenemos más opción y el paciente sigue sintomático, tenemos que llegar al tratamiento sustitutivo. Tenemos varias cosas: la hemodiálisis, que es el más común, la diálisis peritoneal continua ambulatoria, la diálisis continua cíclica y el trasplante renal. Se accede al trasplante renal después de estar un tiempo en diálisis. Nunca es que uno llega a una falla renal terminal y dice, bueno, yo quiero que me trasplanten, y no entra a diálisis. Tiene que entrar a diálisis y después entra en lista de espera trasplante y ahí se trasplanta. Estas son las indicaciones de diálisis crónica: la presencia de pericarditis, de encefalopatía, de irritabilidad muscular, trastornos gastrointestinales que no mejoran, desnutrición, sobrecarga de volumen, hipertensión arterial no controlada, hiperpotasemia, acidosis metabólica. La diálisis consiste en hacer pasar, digamos, la sangre del paciente a través de una membrana semipermeable que a su vez está bañada por afuera por un líquido que es el dializado, que va a contracorriente, o sea, la sangre va en una dirección, el líquido va en otra dirección, ¿no? Y ahí se produce la diálisis propiamente dicha. En general tenemos este es el filtro, donde tiene, como ven ustedes, el ingreso de agua, que ingresa en este sentido, y el ingreso venoso, que ingresa en el sentido inverso. Previamente el agua tiene que tener una preparación: primero la desionización y la ósmosis inversa, que es sacar todos los minerales y todas las bacterias que pueda tener. Segundo, el agregado de una serie de sustancias, un concentrado ácido y de bicarbonato, para establecer un líquido de lavado de diálisis que sea óptimo. Y eso se forma, se mezcla esa agua, hace el circuito, hace la contracorriente y se desecha. La sangre sale por la fístula, entra acá en una bomba y vuelve al individuo, ¿no? Para este procedimiento hay que colocar heparina para que no se coagule la sangre en todo el sistema. Bueno, y esta ya es la última. Cuando vamos a seleccionar un paciente para trasplante renal, tenemos que ver si tenemos que hacerle al paciente todo el inmunológico para ver su perfil, digamos, de anticuerpos, a ver si va a ser un buen receptor, y eso se guarda en un banco de esos datos, de manera tal de cotejar con todos los donantes que pueden existir que aparezcan. Obviamente un donante es una persona que ha manifestado ser donante, que ha tenido un accidente o algo así, y que está en muerte cerebral. Y si no, tiene que ser un donante vivo emparejado, o sea, emparentado. Generalmente el trasplante renal es un tratamiento que dura más o menos
entre 10 y 12 años digamos, el funcionamiento del riñón trasplantado y después nuevamente suele empezar a deteriorarse el riñón, la función del riñón trasplantado. Las diálisis peritoneales ambulatorias son alternativas válidas para pacientes que tienen problemas para poder ir hasta el centro de diálisis, en donde lo que se le hace es colocar un catéter en el peritoneo y a través de ese catéter se coloca el baño de diálisis, se utiliza la membrana peritoneal como la membrana semipermeable a través de la cual va a producirse la diálisis. Y ese líquido queda una determinada hora dentro del abdomen, después se saca, se vuelve a colocar otro baño, y así varias veces al día. La diálisis continua cíclica es una diálisis que se hace nocturna, entonces el paciente se conecta al catéter a la máquina a la noche y se acuesta a dormir. Hay diferentes, digamos, técnicas. Las más disponibles en nuestra zona acá son la hemodiálisis y diálisis peritoneal continua ambulatoria. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, esta diálisis continua cíclica es peritoneal también, ¿no? Es peritoneal también. Y obviamente no son todos, ¿no? Los pacientes óptimos para diálisis peritoneal son los que no han tenido cirugía abdominal, los que no tienen los que no han tenido, digamos, que no tienen lesiones o tumores abdominales, esos son los candidatos. Y son candidatos también aquellos que tienen malas venas, o sea, malos accesos venosos, porque eso sería una manera fácil de dializarlos sin mayores complicaciones. También es de utilidad para las personas que viven alejadas del centro de diálisis. Supónganse, qué sé yo, que el centro está acá en Santo Tomé y vivan no sé, en Ituzaingó, Carlos Pellegrini, lugares donde son bastante alejados, que tienen que viajar mucho para venir. En esos pacientes se puede proponerles la diálisis peritoneal continua porque se le entrega a la máquina en comodato sería, para que la tenga en la casa y el centro de diálisis le da todas las bolsas de los baños y demás para que haga el tratamiento en la casa. Lo hace el mismo paciente. El paciente mismo se conecta y se desconecta. La diferencia de la hemodiálisis, en donde hay que colocar un catétercito una aguja, digamos, en la fístula sanguínea. Doctora, ¿para el control de la hipertensión solo se usa el IECA o puede usar otro? No. Se usa el medicamento que sea necesario. Podés usar IECA, ARA2, tenés que tener cuidado por el tema de la estenosis de arteria renal y las fallas renales avanzadas, digamos. Pero se puede usar cualquier medicamento antihipertensivo, salvo, por ejemplo, con Clearen por debajo de 30, la hidroclorotiazida, los diuréticos tiazídicos no tienen indicación. Entonces, si vamos a usar diuréticos, tienen que ser diuréticos de ASA. Doctora, con respecto a al reajuste de dosis de metformina de acuerdo al clearance de creatinina, ¿podría repetir con un clearance menor a cuánto se baja a la mitad y a cuánto se suspende, por favor? Con un clearance de 50 se debe bajar a la mitad de dosis. Y con un clearance de 30 se debe suspender, se debe retirar. Bien. ¿Y está indicado el tratamiento profiláctico antibiótico en pacientes que tengan catéteres permanentes o no para diálisis? No. Se aplican normas muy estrictas de asepsia y con eso es suficiente. Sí, los catéteres pueden infectarse, ahí se hace tratamiento antibiótico, pero profilaxis no se hace. Bueno, gracias. Bueno, chicos,
Se viene la tormenta de Santa Rosa, parece. Empezó a llover. El No hay sábado, supuestamente, Doutora, doctora. eu quero fazer uma pergunta de um outro tema de la glomerulonefritis, não sei se pode ser a usted. A ver si te puedo contestar. Seria sobre o tratamento de la glomerulonefritis pós-infecciosa, seria pós-estreptocóxica. El tratamiento yo leí acá que tenía que, o sea, solo se hace en las primeras 36 horas de la infección estreptocóxica. O entonces, después de eso, el tratamiento sería solo con diuréticos y antihipertensivos y antibióticos. ¿No se da? Las glomerulonefritis postinfecciosas aparecen por lo menos 2 semanas después de la infección, en líneas generales. Entonces, probablemente la infección con fiebre y con todo el cortejo, digamos, de la infección ya no esté más. Lo que uno tiene que hacer es buscar el germen. Entonces, por ahí un hisopado faríngeo, un hisopado de piel, para ver si es que el paciente persiste con el estreptococo dando vueltas. Si persiste con el estreptococo, hay que erradicarlo. Y erradicarlo con la terapia efectiva, digamos, ¿no? Entonces puede ser, qué sé yo, una ampolla de penicilina benzatínica, puede ser con amoxicilina por varios días. Y el tratamiento de la glomerulonefritis postinfecciosa es simplemente sintomático, digamos, ¿no? Es higiénico dietético y sintomático. Entonces, no hay nada que hacer con relación al daño por depósitos de fibrina y IgG, es irreversible, entonces. Eso es, no, eso se va solito. Se va solo porque es un problema postinfeccioso. El riñón queda normal, después se recupera ad íntegro, ¿no? Eso quería saber. Gracias, doctora. Bueno, nos vamos. Si no hay más preguntas. Gracias, doctora, por todo. Gracias, doctora. Gracias. Hasta buen fin de Hasta semana. luego. Luego. Doctora.